Nosotros somos el grupo 5 y a continuación les vamos a presentar nuestro trabajo de aplicación. Nuestro grupo está conformado por Nosotros nos dividimos los problemas de la siguiente manera, como pueden observar a continuación. El problema se nos plantea cuál es el principal contaminante en el hogar y por qué decimos que es el principal contaminante. Bueno, como podemos ver, llegamos a la conclusión de que la balosa es el principal contaminante en el hogar porque es el que presenta un índice más alto de uso en el hogar. Después podemos ver las gráficas en las cuales tomamos las variables de síntomas en los últimos 6 meses y en el uso del spray en el hogar. Como podemos ver en la gráfica de síntomas en los últimos 6 meses, se presenta un alto índice de personas que presentaron el síntoma de dolor de cabeza con 11 personas afectadas. Después está la irritación de ojos, nariz y garganta con 12 personas afectadas y tos seca con un total de 7 personas afectadas. Podemos ver también que en la gráfica se presentan personas que presentaron 2 síntomas. A la vez, vemos que 12 personas presentaron irritación de ojos y 10 personas presentaron irritación de ojos y dolor de cabeza. Y otras 2 personas presentaron dolor de cabeza y tos seca. En la gráfica de ambientales en el spray, ambientales en spray en el hogar, podemos ver que 32 personas afirmaron que sí usaban Sprite en el hogar y las otras 10 afirmaron no haber utilizado Sprite en el hogar. Gracias. Mi nombre es Edwin Ajanel y yo les voy a explicar cómo calcular la proporción, porcentaje y razón. Para esto tenemos que realizar una tabla de asociación con su respectiva información y clasificando las variables en sus respectivas casillas. Para calcular la proporción, como queremos conocer la proporción de personas menores de edad, tomamos la suma de estas, que son 3, divididos el número total de personas, que siendo esta 42, lo cual nos da 0.07, lo cual para su interpretación quedaría que hay 0.07 personas menores de edad por cada mayor de edad. Para el porcentaje, como queremos conocer el porcentaje de personas femeninas, tomamos la suma de estas, que sería 28, dividido el número total de personas, siendo 42. Luego lo multiplicaríamos por 100, que nos da 66.67. Como nos queda en decimal, lo aproximaríamos al siguiente número, quedando en 67%. Su interpretación quedaría que el porcentaje de las mujeres en el salón 305 es del 67%. Para la razón, como queremos conocer la razón de personas femeninas sobre masculinas, tomamos el total de las personas femeninas, que son 28, dividido el número total de personas masculinas, siendo 14. Luego lo multiplicaríamos por 10, que nos da como resultado 20. Su interpretación quedaría que por cada 10 personas masculinas hay 20 femeninas. En el problema 2 nos plantea una base de datos en la cual teníamos que aplicar todo a una sola variable, la cual era el número de veces que a la semana se usa en la balosa. Primero nos pedían sacar los intervalos de clase, los cuales salen a medida de razón, la cual nos da en este caso 18. La regla de Sturges, la cual lleva una constante de 1 más 3.322 logaritmo de la cantidad de datos. En este caso son 42, lo cual nos daba 6.39, lo cual aproximamos a 7. Dejando en total que nuestros intervalos de clase es rango de Sturges, lo cual nos daba 2.57, lo cual lo aproximamos a 3. A continuación realizamos presentación tabular, la cual fue un cuadro llevado de título número de veces a la semana que los alumnos de primer año de la carrera médico y cirujano de la Universidad de San Carlos de Guatemala utilizan la balosa en sus hogares.
En este caso, como solo fue una variable, fue un cuadro simple. Nos pedía la medida de tendencia central que es afectada por valores extremos. Esto quiere decir que nos pedía media, la cual aplicando la fórmula nos daba 640. Su interpretación es la medida de tendencia central que es afectada por los valores extremos de la cantidad de veces que utiliza la balosa en la semana es de 6.40. Nos pedía la medida que divide en dos partes iguales la distribución, es decir, la mediana. Saliendo de la fórmula, esto nos daba 0.4, la cual la interpretación es la medida que divide en las dos partes iguales a la distribución de la cantidad de veces que se utiliza la balosa en la semana es de 7.4. Posteriormente nos pedía el valor que más se repite, es decir, la moda. Mediante la ecuación nos daba 7.86. Es decir, el valor que más se repite en la distribución de la cantidad de veces que se utiliza la balosa en la semana es de 7.86. Mi nombre es Alejandra Calderón y les voy a seguir explicando el problema número 2. A continuación vamos a obtener la variabilidad de los datos en unidades originales, es la varianza, que nos da un resultado de 4.14. Entonces la variabilidad de los datos originales que presentan el número de veces que se utiliza la balosa a la semana es de 4.14. En el inciso 13 nos pide la variación relativa. En variación relativa pues tenemos que sacar el coeficiente de variación y nos da un resultado de 0.64. Entonces la variabilidad relativa respecto al uso de la balosa en la semana es de 0.64. El percentil 40 es el valor que es igual o mayor al 60% de los datos y nos da un resultado de 17.2. Se realizó un histograma y como podemos observar, los alumnos utilizan la balosa con mayor frecuencia de 7 a 9 días por semana. ¿Qué efectos pues tiene el uso frecuente de la balosa? Y es que puede ser dañino para la salud de las personas. El uso frecuente de la balosa puede causar irritación en los ojos, nariz, garganta, pulmones y puede llevar a daños permanentes en las membranas mucosas. Se nos da una tabla en la cual se nos presentan los datos de un estudio cuyo objetivo es investigar el efecto de las estrategias de afrontamiento de los sujetos sobre su nivel de estrés. Y nos piden la variable independiente, que es el afrontamiento. Y utilizando Excel tenemos que obtener la ecuación de mínimos cuadrados, que es la que aparece en pantalla. Y también nos pide que indiquemos el valor de la pendiente, que es menos 0.763466.2. Para el inciso 20 nos piden sobre el afrontamiento de 88, ¿cuál sería el valor del estrés? Entonces utilizamos la ecuación de mínimos cuadrados y sustituimos el 88 por la X y nos dio como resultado 8.23. Para el inciso 21 nos pide cómo se interpreta la correlación y que ya habíamos sacado del inciso 20 y si un sujeto con una estrategia de afrontamiento de 88 se esperaría un nivel de estrés de 8.23. Gracias. Desde el 13 de marzo, donde se activó la alerta de pandemia del 2020, ha comenzado con las primeras semanas con un bajo cantidad de coronavirus hasta llegar a la segunda semana del mes de abril, el cual llegó con 39 casos diarios hasta llegar a las semanas de mayo, donde llegó al pico de la pandemia, llegando a 281 casos diarios. La pandemia del COVID-19 ha aumentado y ha incrementado drásticamente desde el 8 de abril,
llegando así a la parte de la fase de mitigación, donde actualmente se tienen 2.743 casos diarios. Como la gráfica puede mostrar, ha llegado hasta el punto del pico de la pandemia, la cual se considera que se debería comenzar a decrecer. Gracias a la bioestadística podemos estar informados sobre las diferentes cifras del COVID-19, también sobre los términos y llegar a las manos de todas las poblaciones y de todas las personas que necesiten saber los distintos datos de cómo va en total toda la pandemia y así poder presentar los cambios de salud que se encuentran.